Así es, Señor. Hoy tenemos que menguar para que crezcas tú, Señor, en nuestra vida. Hoy queremos estar delante de tu presencia, Señor, para amarte. Hoy queremos estar delante de ti, Señor, porque solamente en ti tenemos paz, tenemos tranquilidad, Señor. Porque solamente a través de ti, Señor, tenemos unos pensamientos sanos. Así que dígale a Dios hoy que usted lo necesita a Él, que usted necesita esa presencia de nuestro Padre. Dígale al Señor hoy, en esta mañana, que usted necesita esas maravillas, que usted necesita esos prodigios, que usted necesita encontrarse con Él, porque necesita más. Dele gracias a Dios por su familia. Vamos a orar hoy por nuestra familia. Dígale, Señor, hoy quiero agradecerte por la familia que me has dado, me has colocado. Porque aunque muchos, Señor, tienen errores, dificultades, vacíos y necesidades, Señor, esa es la familia que tú me has dado, una familia perfecta, Señor. Porque en tus manos todos seremos perfectos. En tus manos todos llegaremos, Señor, a esa perfección del varón, aquel que es grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que dígale hoy a Dios que tenga en cuenta a su familia, nómbrele su familia, a sus hijos, a su esposo, a sus hermanos, a su esposa, a sus cuñados, sobrinos, que usted necesita que estén en los pies de Cristo. Prepárese porque hoy, dígale, Señor, hoy yo quiero ver tu gloria sobre ellos, papá. Yo quiero hoy que tu resplandor también los acobije, Señor, que tú les tomes ese nombre tan precioso, mi maravilloso Señor, y unjas con aceite fresco su vida. Dígale, Señor, cuán deleitosos son todas tus cosas, cuán deleitoso es tu nombre, Señor. Vivifica en nosotros, Señor, cada día una familia, que esas familias monoparentales, Señor, hoy puedan volver a unirse, a encontrarse como una familia especial cuando tenga papá, mamá, hijos. Esas familias que hoy se están siendo desechadas, esas familias que hoy el mundo, que hoy el enemigo ha tomado para distorsionar lo que es la verdadera familia, un hombre y una mujer como lo creó Dios. Dígale hoy, Señor, hoy renunciamos a eso. Te pedimos, Señor, que tú reprendas al devorador de nuestras familias, porque las está destruyendo. Entonces hoy, Señor, oramos para que nos permitas entonces llegar a cada uno de ellos con mi familia, una misión posible de la oración a la acción, Señor. Que ellos puedan entonces hoy empezar a recibir ese mensaje tuyo, Señor, que es un mensaje especial para poder esas familias ser restauradas en tu nombre. Porque hoy lo que necesita el mundo es la restauración de la familia, para tener conciencia de lo que se está pasando, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu amor y tu fidelidad sean esta mañana, que tu gracia, tu misericordia nos acompañe en el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de Devocional Vida para el Día. Bueno, hoy es martes 5 de noviembre. Ya llevamos 5 días de este antepenúltimo mes. Preparándonos entonces para hacer un cambio de año. Recuerde que debemos estar preparados en ese sentido espiritual y permitirle a Dios que transforme nuestras vidas. Para continuar, les quiero invitar hoy a las 7 de la noche a nuestra segunda parte de nuestra familia, una misión posible, de la oración a la acción, para que conquistemos nuestras familias, a ese esposo, a esa esposa, a sus hijos, primos, sobrinos, en unos grupos de acción familiar. Vamos a llegar a ellos. Ya llevamos un año clamándole con nuestra directora de intercesión, que es todos los lunes a las 12:45. Con ella hemos estado entonces haciendo un trabajo de intercesión. Todo el año, desde el mes de septiembre del año 2023, hemos venido clamando constantemente, semana tras semana. Y con todo el grupo hemos estado orando por nuestras familias. Pero no nos podemos quedar allí. Eso dice el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15. El Señor le dijo a Moisés: ¿qué haces allí clamando? Levántate y marcha con tu pueblo.
Hoy necesitamos marchar hacia esas familias. Por eso nuestra invitación es hoy a las 7 de la noche, a través de la plataforma de Google Meet. Nuestro contacto es 310-845-0397. Usted allí puede escribir, nosotros le damos el link para que usted empiece a tener esos grupos de oración o ese grupo de acción familiar. Allá usted se reúne con su esposo, con sus hijos, con su primo, con los que tenga allí, que no sean cristianos, que no estén todavía en la vida de Cristo, consagrados para ellos, y les empieza a dar la palabra de Dios. Ya le tenemos los grupos, ya le tenemos los temas, ya tenemos preparado las tarjetas de invitación, los videos que vamos a compartir. Todo está preparado para que usted pueda entonces fortalecer a su familia. Dios le mandó, dice en Mateo 28, y hacer discípulos. Es decir, es un mandamiento para todos. No solamente para nosotros los pastores, para los líderes de las congregaciones, no, es para todos aquellos discípulos del Señor. Todos los que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy lleguen a ese momento tan especial. Bueno, no siendo más, entonces continuemos. Recuerde que estamos hablando de una serie que se llama En brazos de papá. La sanidad de Dios Padre para nuestra vida. Cómo Dios nos ha tomado en sus brazos, cómo Dios nos ha traído, cómo Dios ha hecho maravillas en nosotros, cómo Dios nos ha sustentado, cómo Dios nos limpia, cómo Dios entonces hace cosas que usted y yo muchas veces no creemos. Estábamos viendo entonces la semana pasada que para ser verdaderos padres, primero necesitamos experimentar ese primer amor. Si usted, como papá, como mamá, usted no experimenta el primer amor, no está en la condición, no está en la capacidad de ser padre. No está en esa capacidad. Nosotros los padres somos transmisores de emociones. Quiere decir, usted le transmite a su hijo todo lo bueno y todo lo malo. Usted genera en su hijo un desarrollo emocional. Por ejemplo, usted tiene un niño, digamos, de 1 año a 5 años. Esa es la edad donde el niño aprende, donde el niño todo lo agrava. Por eso es que muchas veces nosotros los padres no tenemos paciencia, digámoslo así. Porque los niños en esa época son exploradores. Entonces el niño pregunta, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es esto? Que el niño va y toca, va y mira, el niño va y observa. Pero nosotros los padres, como ya somos desarrollados, decimos nosotros, usted ya tiene un intelecto superior. Entonces usted le dice al niño, no toque, no mire, si pregunta, ¿para qué haces todo eso? Y además le agrega una frase más dañina todavía. Estése quieto. ¿Sí? Y entonces usted le empieza a crear al niño temores, miedos, dudas, dificultades, deficiencias intelectuales, deficiencias entonces emocionales. ¿Por qué? Porque usted cree que lo que el niño está explorando es para mal. No, él está explorando para conocer. Él quiere coger todo, quiere mirarlo todo, quiere preguntarlo todo, porque él está en una etapa de exploratoria para saber cómo es la vida, lo que usted también hizo, lo que hice yo. ¿Sí? Y usted dirá que este chino es muy cansón. A mí el Señor, ¿por qué me mandó un pelado tan cansón? Déjeme decirle que es mejor parar que empujar. ¿Sí? ¿Cuántos padres dieran su vida para que sus niños se pudieran mover, sus niños pudieran tener muchas cosas que nosotros vemos hoy en nuestros niños y los queremos impedir? ¿Sí? Todos los niños tienen capacidades especiales de aprendizaje. Y cuando digo capacidades especiales de aprendizaje,
no le estoy hablando que el niño tiene ningún problema especial, no, sino que los niños aprenden de diferentes maneras. ¿Sí? Hay unos que aprenden observando, otros aprenden preguntando, otros aprenden tocando, otros aprenden pensando. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender como papás. ¿Cómo es el aprendizaje de nuestros hijos? Porque si no, usted y yo le vamos a causar daños a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, yo tengo el placer de ser padre de 3 hijos, de 3 varones. José, Sebastián y Camilo. Esos son mis 3 hijos. Entonces, el Señor me preparó, porque llevo muchos años, llevo 23 años, 22 años en la vida cristiana, y me preparó. Estaban mis 2, Sebastián y yo, son muy pequeños cuando entré a la vida cristiana, y Él me enseñó cómo ser ese padre. Un padre que ama, un padre que corrige, un padre que instruye, un padre que enseña, pero ante todo, un padre que da ejemplo. Dice la palabra de Dios, entonces, veamos lo que dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, usted como papá no puede tener esa capacidad de amar a sus hijos si usted no ha conocido a Dios. Si su vida no es direccionada por Dios a través del Espíritu Santo, si usted no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, si usted no se ha sentado a la mesa con Él, usted como papá no tiene la capacidad de criar un hijo. No está en la capacidad. Dios le ha entregado un manual de vida que se llama la Biblia. Y allí está escrito todo lo que usted necesita para ser buen padre. Todo. Ahí está todo lo que usted necesita para ser buen esposo. Usted está allí todo lo que usted necesita para ser buen jefe, para ser buen empleado, para ser buen profesional. Pero ante todo para ser un buen hijo de Dios. Si usted no toma ese libro, lo escudriña, lo atesora, usted no va a poder conocer el amor de Dios. Para que usted llegue a los brazos de papá, usted necesita conocer el amor de Dios. Y eso es lo más importante de esta mañana. ¿Cómo está ejerciendo su papel como papá? ¿Cómo está ejerciendo ese papel hoy? ¿Lo está haciendo a sus fuerzas o lo está haciendo a través de la palabra de Dios? Usted está instruyendo al niño, usted está corrigiendo al niño. Dice la palabra de Dios, instruye al niño, y aun cuando él sea viejo no se apartará de este camino. Usted está tomando y le está diciendo a su hijo, mire, sígueme a mí, como le dijo el apóstol Pablo en las cartas. Él dice, sé imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. ¿Será que usted le está diciendo a su hijo, vea, imíteme a mí porque es que yo soy imitador de Cristo, entonces yo te puedo dar un buen ejemplo? ¿Será que su hijo lo ve a usted arrodillado orándole al Señor? ¿Será que su hijo lo ve a usted leyendo la Biblia? ¿Será que su hijo lo ve congregándose? ¿Será que su hijo lo ve entonces con ese ánimo, con ese deseo de encontrarse con Dios? ¿O su hijo está viendo ese hombre o esa mujer soberbio, altivo, prepotente, orgulloso, que prefiere verse las novelas, verse un programa de televisión, verse una cosa que otra, que tener un momento con Dios? Eso es lo que usted se tiene que preguntar. Y no estoy diciendo que usted 24 horas tiene que estar leyendo la Biblia, no. Hay tiempos para todo. Eso lo dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para vivir, pero también hay tiempo para morir. Pero ¿cómo le está dando usted ese ejemplo a su hijo? De que usted lo lleve a decirle, venga, escudriñemos las Escrituras. Porque es la única manera que su hijo va a llegar a los brazos de papá.
Y cuando él llega a los brazos de papá, entonces va a tener sanidad. Va a cubrir vacíos, va a quitar el dolor, el resentimiento y el odio. Porque si no, él va a seguir caminando ¿en qué? En lo que usted le ha enseñado. Traiga memoria. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su hijo que no sirve para nada? Traiga a memoria cuántas veces le ha dicho es que usted es perezoso, perezosa. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su hijo, es que usted lo único que sirve es para tal cosa? ¿Cuántas veces? Y eso ha marcado a su hijo. ¿Cuántas veces por usted no introducir a su hijo por el camino correcto? Dice el Salmo 119 que la palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Si usted no lo introduce en ese camino correcto del Señor, ¿cuántos jóvenes hay hoy? Niñas embarazadas, jóvenes que están siendo padres que no saben ni siquiera cómo actuar para ser papá. Porque usted no los instruyó, y le digo, no lo instruimos en ese camino. No lo instruimos. No lo instruimos. Se nos olvida de que nuestros hijos tienen que ir por una vía correcta, de que su hijo entonces tiene que buscar esa persona que agrade a Dios, que tiene que ser ese profesional que agrade a Dios, que tiene que ser ese hijo que agrade a Dios, ese hermano que agrade a Dios, ese papá que agrade a Dios, porque para agradar al mundo es muy fácil. Muchas veces nosotros todo lo que hacemos es para agradar al mundo, para agradar a los hombres, pero se nos olvida que debemos de hacerlo es para agradar a nuestro Dios. ¿Cuántas veces entonces hemos dejado de vivir esa paternidad? Hemos dejado de vivir esa hermosura con el Señor. Miremos entonces cómo cuando nosotros no hacemos lo correcto, nuestros hijos se salen de las manos y hacen lo malo. El segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 37, leemos que Absalón huyó y David lloraba. Absalón había vengado, o se había vengado de su otro hermano, porque este último había violado a su hermana Tamar. Y Absalón tenía odio. Le había dolido el corazón por lo que este otro le había hecho a su hermana, su otro hermano, de cómo se había burlado de ella, de cómo la había menospreciado, y él lo mató. Y lo mató de una forma. Invitó a todos sus hermanos a su casa, a todos los hijos del rey, y cuando embriagó a sus siervos fueron y lo mataron. Y ya David no lloraba por un solo hijo muerto, sino también porque Absalón había huido. Después de cierto tiempo, él vuelve a Absalón, pero ya se levanta contra el rey David y persigue al rey David. Pero el rey David en su amor, ¿qué decía? Por favor, no le hagan daño al joven Absalón. Porque un padre sufre por sus hijos. Un padre sufre en todo momento. Un padre sufre en cada situación que su hijo está atravesando, buena o mala. Pero nosotros los hijos no nos damos cuenta de eso, porque muchos padres sufren en su interior de ver cómo usted y yo hemos tomado malas decisiones, cómo nosotros seguimos aferrados a algo que no le sirve en su vida, como una mujer llora, sufre por un hijo, por un esposo, por un hombre que no la valora, por un hombre que la maltrata física y psicológicamente, emocionalmente. Cómo esa mujer no tiene el dominio propio, sino que aferrada al mundo. No a Dios, porque si se aferrara a Dios, Dios solucionaba.
Pero como nos aferramos al mundo, no queremos soltar. Como un hijo entonces sufre por una esposa. Y sus padres también. Ese dolor que lleva su padre adentro. Y muchos de ustedes lo están sintiendo. Como pasan situaciones. Eso le pasaba a David. Pero David sabía que él tenía un consuelo. Y es que David estaba en los brazos de papá. Y ese dolor que David presentaba, el Señor lo subsanaba, lo restauraba. Iba y lo secaba, limpiaba, le ponía bálsamos. Si usted ve a David en muchas ocasiones, cuando usted lee los libros de Samuel y Reyes y Crónicas, hay muchas situaciones donde él sufre por sus hijos. Inclusive cuando él comete el pecado con Betsabé, él ayuna por su hijo 7 días, no come nada, no toma agua, no come pan, se viste de cilicio y se tira al suelo a orar y a llorar por su hijo para que el Señor tuviera misericordia. Y son muchas situaciones que David pasa sufriendo por un hijo. Y hoy entonces, ¿cómo está nuestra vida con nuestros hijos? ¿Qué tanto está sufriendo? Hoy usted también puede estar sintiendo que porque usted no supo criar a su hijo, su corazón se le ha llenado de tristeza porque su hijo ya partió a la presencia de Dios. Situaciones que uno se encuentra, como ha dañado el corazón de un padre, porque la ausencia de un hijo en la vida de un padre nada lo llenará, solamente Dios. Dios vendrá y sanará, pondrá ese ungüento allí para que usted tenga tranquilidad. Pero mire, como muchas veces nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos ha hablado. Así como el rey David esperaba por Absalón, ¿sí? Porque el rey David esperaba que Absalón volviera. Así Dios espera por usted y por mí. Espera por todos sus hijos que lleguemos a los brazos de papá. Que esos hijos entonces lleguemos a ese lugar especial. No huya más de Dios. Llegue a sus brazos de Dios. Siéntese en esos brazos de Dios. Permita que usted esté en el regazo de su papá y que Dios le traiga esa sanidad que usted necesita. Aprenda a amar a sus hijos. Al principio les decía, los grupos de acción familiar. Llame a su hijo y dígale, quiero orar por ti, porque es una responsabilidad como papá, como mamá. Y quiero orar por ti, quiero que me lo permitas. Que ese hijo no lo haga porque se quiera volver cristiano, que lo haga por obediencia a ti como papá. Y que mañana Dios tocará el corazón. Pero no se quede quieto. Y hoy mire cómo va a restaurar esa relación con Dios. Cuando deseamos, Dios desea abrazarlo. Dios desea estar con usted. No importando si nos hemos desviado, si somos ingratos, si se nos olvidó el favor de Dios. Dios no nos mide por las obras. Él nos atrae por la misericordia. Nos ama por misericordia. Y hoy es el día en que debemos de experimentar esa misericordia con Él. Hoy es el día que debemos de experimentar ese poder que tiene Dios. Por eso lo invito a orar en esta mañana. Diga al Señor que le dé el poder para usted restaurar su familia, para usted llegar a los brazos de papá. Amado Dios y Señor, así como hizo David, como David sufría por sus hijos, pero tú, Señor, le llenabas, le levantabas y le sustentabas. Te pedimos, oh Dios, que tú lo hagas con nosotros. Que tú, Señor, hoy tomes nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, Señor. Que los hagas vivir en la plenitud del gozo. Que los sustentes en la verdad de Cristo.
que los mantenga, Señor, en la unción todos los días, caminando delante de tu presencia. Así que, oh Señor, permíteme yo deleitarme en tu presencia. Permíteme esperar en ti, Señor. Permíteme entonces que yo pueda ver esa gloria y la magnificencia de tu poder todos los días en mis hijos, Señor. Prepárame, Señor, para estar en los brazos de papá, para poder que mis hijos estén en mis brazos. Porque si yo no te conozco, Señor, tampoco voy a poder ser buen padre. Tampoco puedo ser ese padre de ejemplo para mis hijos, Señor. Hoy necesito estar en la rectitud de ti, de tus palabras, Señor. Padre, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que los cielos sean abiertos para ustedes todos los días. Nos vemos hoy, recuérdelo, a las 7 de la noche. Un abrazo, le amamos mucho. Chao.